Se lo avanzábamos al principio del programa y ya llegando al final ha llegado el momento de disfrutar de música, pero no de música cualquiera, sino del nuevo disco, aquí lo tengo, que acaba de salir, el nuevo disco del cantautor segoviano David Koper, que lleva un tiempo fuera de la escena musical, pero que ha vuelto y de qué forma. David, muy buenas noches. Buenas noches, Carlota. 11 canciones, 11 perlitas, debo decir, 11 sentimientos, das todo en este disco después de un tiempo, bastante tiempo fuera de la escena musical, y has vuelto con más fuerza que nunca y sobre todo dando tus sentimientos, yo creo, más que nunca. Pues sí, es un disco, como bien dices, 11 canciones que son diferentes entre sí, pues como son también nuestros días y nuestros estados de ánimo, un poco como reza la hoja promocional que hemos hecho al respecto, y bueno, sí, una variedad estilística que bueno, yo creo que con unas armonías y con una musicalidad que se complementa pues con unas variantes diferentes y variadas para hacer ahí al oyente un poco, bueno, pues luego participe por unos caminos u otros, ¿no? Ha sido un tiempo de parón largo, como el que dices, y bueno, no sé si doy más de mí que en otras ocasiones, pero desde luego que es un disco honesto, que creo que se nota, que es evidente y que sí, me dejaba ahí el corazón en las canciones. Se lo comentaba yo justo antes de empezar la entrevista, ¿no? En este tiempecito de publicidad que hemos tenido a David, le decía, bueno, parece que en este disco a mí me ha dado la sensación al escucharlo que estabas en una habitación, tú solo, con tu música y tus letras, y nos abrías un poquito la puerta para dejarnos entrar. En realidad es de donde parte todo, ¿no? El proceso mío es un proceso que parte de lo individual y de eso, de esa habitación, de lo más íntimo. Luego las canciones, por donde te van llegando las ideas, a la hora de producirlas de una manera u otra, pues te llevan por caminos diferentes. Pero en realidad todo parte de eso, ¿no? De un diálogo íntimo, individual, con la guitarra, con el piano, en el caso que sea, y que al final pues vas dando forma y ya luego lo pones en manos de los compañeros de viaje que me acompañan en esto, o de los colaboradores que ha habido muchos y variados también en este disco, a la hora de darlo forma y que quede, pues a lo mejor no sé si muy alejado de esa idea primigenia, pero sí vestida de una manera que lo hace un poco como lo habéis encontrado ahí. Bueno, les he dicho que Corazonada es un disco muy íntimo y en el que David nos habla, por ejemplo, de cosas que han pasado en estos últimos años, ¿no?, de tu vida, como es, por ejemplo, la paternidad. Sí, el tema que cierra el disco, yo en realidad tenía una colección, no deja de ser una colección de canciones, no es un disco. Evidentemente, bueno, pues hay temas que se habían descartado del trabajo anterior, y bueno, son canciones que he venido acumulando a lo largo de estos años, pero el último tema en concreto, cuando llegó, sí que supe que cerraba, no sé si un círculo o algo que me daba el punto para decir hasta aquí, y hasta aquí hemos llegado y con esto cerramos, ¿no? Entonces la paternidad, mucho más allá de lo que es la obra que siempre sentimos los que escribimos de una u otra manera y lo llevamos al plano de la canción o del libro o del corto, del cine, de lo que sea, pues le das un valor al principio a esto que haces, que parece tan grande, que parece casi único, y cuando llega algo como eso, pues te pone todo en un plano muchísimo pues más justo y más relativo, ¿no? Y entonces te das cuenta del verdadero valor que por mucho que hagas tú con tu obra y que le des a tus canciones y a tus discos y tal, pues tiene otro tipo de paternidades, como es la real, al tener ahí un pequeño. Sí, ¿no? Y otro segundo hijo, ¿no?, que es Corazonada. Sí, hay que tomarlo así y hay que cuidarlo también así, ¿no? No sirve de nada, o no de mucho, ¿no? Llegar a esto y bueno, decir, ya me conformo con haberlo registrado, haberlo dejado ahí de la mejor manera posible y no cuidarlo después, sino alimentarlo y no darlo un recorrido de la mejor manera que podamos hacerlo, ¿no? Algunos artistas, David, dicen, después de que han estado un tiempo alejados de la escena musical, que les daba miedo volver porque no sabían cómo iba a reaccionar la gente. Sí. No sé si a ti te ha pasado un poco lo mismo.
No he tenido la sensación de vértigo que cuenta otra gente, ¿no? Sí que lo he oído por ahí algunos artistas en determinadas ocasiones y con un tiempo muchísimo menor. Muchísimo menos, sí, sí. Yo cuando iba, no citaré a nadie, pero que después de 2 años o 3, ¿cómo estará la gente? Me aceptarán igual, me estarán esperando. Me echo un poco las manos a la cabeza, ¿no? Porque este ha sido un periodo bastante más extenso, pero en realidad lo que te comentaba un poco antes, ¿no? Igual ese sentimiento un poco egoísta, entre comillas, a la hora de hacer esto. No hago canciones para hacer discos, hago canciones como modo de vida, no hago esto pensando en el qué dirán o en la gente o en cómo. Siempre estás esperando que la gente lo reciba, que se pare a escucharlo por lo menos, que no es lo mismo que oír, que lo den esa tregua de por lo menos de una valoración con respeto pero en realidad son cosas que haces para ti mismo y eso pues a lo mejor también se nota, ¿no? De una u otra forma. Pues David, estamos deseando, yo creo que la gente que estará en casa estará de acuerdo conmigo, que estamos deseando escucharte. Vas a cantar Corazonada, ¿no? Sí, el tema que abre el tema que da nombre al disco. Y dices una frase, y con esto, si me permites, me gustaría terminar la entrevista. La primera frase que dices, que es toda una declaración de intenciones, que dices: aprendí con el tiempo que he gastado. Es decir, que no lo has gastado, no lo has malgastado, sino que lo has aprovechado. Eso es, y sí, yo creo que se nota mucho. Más que declaración casi de intenciones, es de dónde vengo. De dónde parte todo. Sí, sí, así es. Pues David, muchísimas gracias. Nos vamos en un segundo de publicidad para preparar todo y poderte escuchar. Y de verdad ha sido un placer poder escuchar tu disco y de verdad que se lo recomendamos a todo el mundo. Gracias a vosotros, Carlota, pues por invitarme a estar aquí y por dar cobertura al trabajo. Muchas gracias. Pues vamos a despedir así el programa, pero eso sí, les dejamos con la actuación de David Copper. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros volvemos el lunes con más de 8 Magazine, pero no se vayan porque es nada, un anuncio y volvemos con David y su Corazonada. Hasta ahora. Más de golpes encajados que de flores que guardé y esperé para no agotar las balas y ser víctima de estafas con las cosas del querer. Déjame entrar, que la noche se me está escapando. Déjame entrar y descubrir lo que tienes para mí. Me quedé con el riesgo de invitado para no probar bocado, si el capricho era un pastel, y aposté por una corazonada, por el rojo que aún sangraba, por el antes que el después. Déjame entrar, que el invierno se hace aquí muy largo. Déjame entrar y descubrir lo que tienes para mí. Déjame entrar, que la noche se me está escapando. Déjame entrar y descubrir